Hoy estoy en el lugar más peligroso en Iquique. Las tomas son peligrosas, vivir aquí es peligroso, peligra tu vida. Han pasado hechos terribles. Si un día lloviera aquí en Alto Hospicio, nos quedaríamos sin una casa en Las Tomas, porque estas casas son de cartón. Si no tienes papeles, eres recién llegado, llegas aquí, te montas una carpa, tienes tu techo y sin pagar renta. Las tomas más violentas son las tomas de los ejemplos, es la toma de la mula. Cuando llegas de cero, cuando llegas sobreviviendo, pues aquí se puede comenzar. Y esta ha sido mi casa durante este mes. Adelante. Hola mis tarequeadores, para los que no me conocen, mi nombre es Nauris y soy una cubana en Chile. Hoy estoy en el lugar más peligroso en Iquique, Alto Hospicio, Chile. Estoy en una toma. Nauris, cuidado, pero tú estás grabando así. ¿No tienes miedo que te quiten la cámara? ¿No tienes miedo que te den un tiro, a que salga un asesino por ahí? Les cuento que este ha sido mi hogar desde que llegué a Chile hace un mes aproximadamente. Para los que no saben qué cosa es una toma es un terreno que precisamente toman varias personas y ahí comienzan a hacer sus casas de estos materiales que son unos cartones de zinc. Algunos le pasan lo que es un yeso, las lijan y así las van poniendo más bonitas. Miren, yo estoy aquí rodeada por mi club de fans perruno tarequeador. Se supone que estos terrenos que toman no tienen dueño. Digo que supuestamente no tienen dueño porque los terrenos siempre, si no es de una persona en particular, pues son del gobierno. Estoy sofocada. Yo aquí grabando y es que ellos no me dejan tranquila, caballero. Ellos dicen, pero ¿qué está haciendo esta loca? Cuando estas personas toman el terreno, se supone que deben ir a la municipalidad y decir, miren, nosotros tomamos este terreno y vamos a comenzar a vivir ahí. Después se supone que de toma pase a campamento. Esto tiene que ver con la infraestructura que va tomando el lugar. Y luego de campamento, entonces pasa a autoconstrucción. Autoconstrucción es cuando el gobierno les dice, ya ustedes pueden construir su casa bien con el material más fuerte, como quieran hacerlo, o sea, les van a dar el permiso de propiedad. O la otra opción es que el mismo gobierno les dan la opción de pagar ese apartamento por cuotas a crédito y así pueden tener una casa a su nombre. O sea, que cuando pasa autoconstrucción ni siquiera tienen que quedarse aquí, sino que les dan otras opciones. Miren qué alegría. ¿Qué es esto? Esto es para la basura. Miren, este carro que ven aquí es de la basura. Pasan varios carros, esto es particular, privado, anunciándose que recogen la basura y bueno, los vecinos pagan y se las lleva el carro. Entonces, ¿cómo es la infraestructura de aquí? ¿Qué se hace para la electricidad? Pues no es que viene la empresa eléctrica y pone postes y todo el sistema de electricidad. No, son los mismos vecinos los que ponen los postes. Miren acá los cables. Incluso ellos mismos ponen focos como este que están viendo aquí para que en las noches esto no esté oscuro. Y así van armando su propia infraestructura. Ahora, ¿cómo es para el agua? El agua potable se compra así. Viene este camión vendiendo el agua a luquita, o sea, a 1000 pesos como $1 y tanto. Tienes que darle el envase porque si no tienes el envase te cuesta $7. Así que ahí está nuestra agua cristalina. A Luquita. Yo soy una niña fit. ¿Quieres agua de Luquita? Toma agua de Luquita. De esta forma así potable se compra así donde quiera. Lo que pasa es que como no hay un supermercado cerca, entonces hay que esperar a que venga este carrito vendiendo el agua potable y pasa varias veces al día, no sé, unas 8 o 10 veces. Tú lo sientes por la bocina que dice, ah, Luquita, ah, Luquita. Y yo, Luquita, Luquita. Así me pongo a llamarlo. Por cierto, acá no se dice aquí, se dice acá. En Chile se dice acá, no se dice aquí. Bueno, acá no hay un sistema de acueducto, o sea, estas tuberías del agua, de bañarse, de fregar, todo eso. Por acá pasan pipas de agua, pasa haciendo que el tanque viene costando más o menos 5.000 o 6.000 pesos, depende del tamaño del tanque. O sea que si es una familia numerosa, sí va a gastar un poquito de agua al mes. Tampoco hay un sistema de alcantarillado y por eso cada casa tiene su fosa. Miren esto mismo aquí. Hay en medio de todo esto que están viendo aquí, hay sus tienditas de abasto. ¿Cómo es una tiendita de abastos en Alto Hospicio? En este sector de Las Tomas. Hay de todo. Buenas, vecino, ¿cómo andas? Cada vez que vengo, caballero, estoy pasando aquí pena con el vecino porque estamos contando las monedas. Empezamos a
contar las de a 50, las de a 10. Tenemos que familiarizarnos todavía con los billetes. Vamos a comprar platanito, que ustedes saben que me encanta comer la comida con platanito. Esto de aquí. Si se le puede sacar 2, le sacamos 2 porque estamos en plan ahorro. Nosotros llegamos aquí y le decíamos a la vecina, ¿cuánto cuesta el platanito? Y ella, no, se pesa. Aquí en Chile no se cobra por unidad, se cobra por peso. Todo lo que es alimentos por peso. ¿Cuánto pesa? 2.100 pesos serían 6 platanitos. Pesos chilenitos. Gracias. Miren el tamaño de esos plátanos, caballero. Aquí los vecinos son súper amables conmigo. Ellos han soportado nuestra inexperiencia del capitalismo porque nosotros venimos contando monedas, diciendo peces, saque, que estamos en plan ahorro. Gracias, vecina, gracias por eso. Y miren, con estas moneditas de aquí, Sergito va a jugar por primera vez en estas maquinitas. ¿Aquí no? Ajá. Bueno, al parecer no sabemos echar a andar la máquina. ¿Y qué hacemos entonces? Era el botón rojo, caballero. Ahora el verde. ¿Y cómo es entonces? Estoy aquí perdida. Cuando están las pelotitas aquí, tú echas esto para atrás y la pelotica pasa. Lo sueltas y la pelota va por aquí y ya empieza a caer. Por 100 pesos chilenos, 6 tiros. Bueno, al parecer ha ganado. Hizo 4 banderas, miren. Y ahora el amarillo. Dale, ahora pincha este. Habíamos jugado 200 pesos y recuperamos los 200 pesos. Estos casinos, estos adictivos. Entonces le doy aquí, ¿no? Sí. Cayó una en México y una en Alemania. Tengo una en cada una, no voy a hacer 4. Te falta una en Chile y una en Brasil. Vamos, tía, dale, tía. Bueno, será para la otra. No voy entendiendo mucho este juego. Lo voy a hacer de nuevo, a ver si entendí. Le introduzco la monedita aquí. Aquí le doy por 1. Jugar. 3 de ningún tipo me salieron. Perdí. La verdad no entendí mucho lo que hice, pero perdí. Tengo que ir más a los casinos para enterarme cómo es la vaina. Y es que estas tienditas de abasto son muy importantes para la comunidad, porque por acá no hay estos supermercados grandes y si de momento se te acaba, como a mí, el platanito, vienes aquí y lo compras. El pan fresco diario, vienes y lo compras aquí. El precio es un poco más alto que en los mercados grandes, donde puedes comprar quizás las cosas un poco más al por mayor. Saqué un boniato, casi me caigo. Pero está muy bien porque te resuelve la vida. De noche tú vienes y están vendiendo lo que sea. Eso me encanta porque en Cuba, caballero, eso jamás te lo vas a encontrar. Ahora, el pollo del arroz con pollo, las tomas son peligrosas. Vivir aquí es peligroso, peligra tu vida. Las tomas son peligrosas. No, yo vengo todas las mañanas a las 6, trabajo ahí al frente, vendo comida y luego me voy, pero nunca me ha pasado nada, o sea, más bien es tranquilo. Para mi experiencia es tranquila. Bueno, ya vieron que ella lo cataloga como seguro. En mi experiencia, les cuento que este lugar es súper tranquilo, que en las tomas generalmente viven emigrantes. Estamos aquí en Iquique, que es la frontera con otros países, entonces llegan y muchísimos nos quedamos aquí, me incluyo. Pero también hay muchísimos chilenos, porque los chilenos no nacen con casa, ¿no? La mayoría tiene que irse abriendo pasos y rentarse y hacer las mismas cosas que los demás. Entonces aquí sí hay muchos chilenos también. Esta toma es tranquila. Nunca he sentido un tiro, nunca me ha pasado nada, nunca he sentido mi vida en riesgo. De hecho, por las noches salimos a comprar lo que necesitemos aquí en las tienditas de abasto y nunca ha pasado nada. Pero sí me han contado que hay otras tomas donde sí han pasado hechos terribles. Han encontrado cadáveres, han encontrado muchísima droga y por eso la policía ha hecho hasta puestos muy cerca de estas tomas para mantenerlos vigilados. Ejemplo es la toma de la Mula, que ha pasado aquí en Alto Hospicio, que han ocurrido algunos hechos con algunos venezolanos que se han asaltado, que se han robado, y entonces ya hay una opinión bastante general cuando uno llega aquí a Iquique, que te dicen, no, las tomas más violentas son las tomas de los venezolanos. Cosa con la que yo no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo creo que no se debe juzgar a un país entero por la conducta de una minoría. Porque pongámonos en contexto, ¿quién fue el mayor asesino en serie de Chile hasta el momento? Pues un chileno. Nació en Valparaíso, pero vino a hacer sus cosas malas aquí a Alto Hospicio. Violó y mató a 14 mujeres desde 1998 hasta el 2001. De ahí fue apresado. Entonces, un chileno nacido aquí, y por eso no voy a decir que todos los chilenos son así. Al contrario, gente bonita, mis chilenos, de verdad que me han dado tremenda acogida todas las personas aquí desde que llegué a este país.
Lo que menos me gusta de vivir en una toma precisamente es esto que están viendo aquí. Como antes, literalmente en estos terrenos lo que había era muchísima basura, pues hasta hoy se mantienen muchas partes así. Incluso a veces los vecinos no cuidan tanto. También hay muchísimo polvo. De hecho, los zapatos de solo salir a la calle se te ponen súper empolvados. Para salir a tomar la parada de micro más cercana tienes que caminar 20 minutos. O si no, ir como tipo a una piquera, se le dice en Cuba, que es donde hay como varios autos que salen desde aquí. O sea que el transporte, que la verdad aquí en Chile es algo accesible, no es que tienes que estar haciendo colas para tomar un bus o algo así. Aquí en Las Tomas sí tienes que gastar más dinero porque tienes que ir a un punto y de ese punto ir a otro punto. Si un día lloviera aquí en Alto Hospicio, nos quedaríamos sin una casa en Las Tomas porque estas casas son de cartón. Imagínense lo que pasa con el cartón cuando se moja. Otra cosa es la electricidad, es muy inestable. De momento se sobrecarga y se va la electricidad. Al no tener transformadores de los que normalmente van en los postes de electricidad en el horario pico, son muchísimas casas conectadas. Entonces baja, sube o se va. El otro día casi tenemos un incendio en la casa porque la corriente se elevó muchísimo, hizo un corte terrible, todos los cables se tostaron. Bueno, nosotros a quitar el pequeño transformador porque muchas casas optan por tener un pequeño transformador y pasamos tremendos sustos porque las casas son de cartón. Pero Nauris, ya dijiste lo que no te gusta. Ahora, ¿te gusta algo? Pues claro que sí. Lo que más me gusta de esta toma, estoy hablando por esta toma, por mi experiencia, es que es muy tranquila. Otra cosa muy positiva es que no tienes que pagar renta. Llegas de otro país, inmigrante, sin dinero, porque debo decir que las rentas están muy caras y muy difíciles para alguien que no tenga documentos, porque te piden el DNI que se llama RUT aquí, te piden liquidaciones como de 3 meses de sueldo, contrato de trabajo, en fin, es una historia para rentarse. Entonces, si no tienes papeles, eres recién llegado, llegas aquí, te montas una carpa, comienzas a construir de a poquito con lo que vas ganando en los trabajos y con el tiempo tienes tu casa, tienes tu techo y sin pagar renta. Yo diría que este lugar aquí, esta toma, sería para comenzar. Cuando llegas de cero, cuando llegas sobreviviendo, pues aquí se puede comenzar. Esta ha sido mi casa durante este mes. Adelante. Lo que les decía, estas casas pueden llegar a ponerse súper hermosas. Escuchen. Esto es cartón como el que tienen todas las casas, pero ya le pusieron yeso, ya la lijaron, ya está hasta pintada. Miren el piso, es pisos de losa. En Cuba le dicen grey, aquí les dicen cerámica. Estas ventanas son al estilo cubano porque el que vive aquí es nuestro amigo que nos acogió este tiempo e hizo él mismo estas ventanas para recordar a Cubita. Miren, las puertas de los cuartos ya están pintadas, ya con sus manijas. Miren la temperatura a la que estamos, 11 de la mañana, 17 grados. O sea que esta ha sido mi casa durante este tiempo, pero hoy nos estaremos mudando a otro lugar. Si quieres saber para dónde vamos, no te pierdas el próximo video. Y recuerda que me ayuda muchísimo si te suscribes, activas la campanita, le das like y compartes para que esta familia siga creciendo. Así que me voy, miren, en esta carriturbo, no como la chichiturbo, carriturbo. Yo sola con todo el mundo. Porque si vamos todos adelante nos pegan multas. No, voy aquí a hacer. Aquí, estás loco, no, yo me voy a agachar de aquí. Ay, Dios mío, voy con un poquito de miedo, miren este. Adiós, toma de la pampa. ¿Listo? Voy sentado. Estoy dando unos nalgazos aquí. Ay, Dios. Acá en Chile es ilegal ir donde estamos. En la parte de atrás, mi carro no puede ir nadie. Pero esto es solo para salir de la toma. Afuera cogemos un colectivo entonces. Deseamos suerte.